Gente, al habla Gordon. Hoy os voy a traer un asunto un poquito más delicado que me parece muy interesante a la hora de hablar del origami, que es justamente la parte matemática, en la cual se habla de segmentos y de vértices, de mediatrices y de bisectrices. El origami principalmente se basa en eso, en generación de segmentos, generación de mediatrices y bisectrices. Saber dividir bien, de una forma correcta, lo que son los segmentos que presenta el propio papel. Además de tener otras características que permitan que el papel no se rompa mientras se pliegue. Pero a nivel matemático tiene unas peculiaridades, y es justamente, por ejemplo, la mediatriz de un segmento se podría definir como la mitad, el cálculo, el punto medio de ese segmento. Y eso a nivel matemático se puede representar perfectamente, o a nivel topológico si lo preferís, se puede representar perfectamente con la unión de dos vértices de ese segmento. Si dos vértices de un segmento se unen, tenemos lo que sería la mediatriz de dicho segmento. La mediatriz es el punto medio. Sería la forma de calcularlo, sería este puntico de aquí. Eso sería la mediatriz. ¿Qué pasa con la bisectriz? Que ocurre algo parecido. Que si este, por ejemplo, es el vértice que queremos de hacer, que tiene dos segmentos asociados, este y este, la bisectriz de este ángulo se hace uniendo esos dos ángulos, esos dos lados que están asociados al ángulo. Entonces uniríamos así, ¿vale? Y tendríamos lo que es la bisectriz. Vale, perfecto. Lo voy a unir así porque me viene mejor para lo que quiero explicar. Entonces, el detalle de esto, que yo a veces soy muy manco, es que lo que te tienes que fijar es que aquí hay tres puntos de referencia. Uno sería este de aquí, este pequeñito, este pequeño, esta unión que hay entre estos dos vértices. Otro sería el principal referente, que es este de aquí, que es que estos dos vértices estén unidos. El tercer punto, que no es un punto sino es un segmento, pero en la parte final del segmento se mira mejor, sería este. Entonces aquí tendríamos ya lo que sería la bisectriz de este ángulo de 90 grados, porque tenemos aquí un ángulo de 45. ¿Y qué peculiaridad? A ver, ¿y qué peculiaridad tiene este ángulo, justamente este ángulo de 45? Y es que a nivel matemático esto sería una recta, una función lineal, que se representaría por la función y es igual a mx más b, donde m sería la pendiente. La pendiente en este caso, cuando y sube 1, x también sube 1. Por tanto, la pendiente sería 1. Y el punto de corte, que sería más b, el b, sería el valor que adquiere y, este eje de aquí, cuando x es 0. Cuando x es 0, cuando x está aquí, y adquiere el valor 0. Entonces, esta recta, lo que tiene de peculiar es que es la recta y es igual a x. Es una recta muy peculiar y es una recta que se emplea mucho, en muchas ocasiones en el origami, para hacer cálculos matemáticos coherentes y correlativos, como por ejemplo poder calcular un tercio de este segmento. ¿Por qué? Porque si consigo encontrar en esta recta un punto que esté a un tercio de x, lo tendrán también a un tercio de y. Y eso es muy interesante, porque ahorro lo que serían dobleces y pliegos. Vale. Entonces, ¿cómo se calcula el punto donde x es igual a un tercio y por tanto x es igual a y igual a un tercio? Con un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones lo que tiene de interesante es de dónde sacamos los puntos de referencia. En definitiva, si vamos a hacer algo de origami, vamos a tener que emplear de nuevo una recta que permita calcular este punto. Tenemos que hacer un sistema lineal, una recta. Entonces tenemos que ver qué puntos referenciados que tenemos aquí actualmente
podemos emplear. Y realmente solo tenemos 4. Tendríamos aquí el valor 0, 0. Aquí el valor 1, 1. Si a esto lo llamamos de longitud 1, sería el valor 1, 1. Aquí tendríamos el valor 0, 1 y aquí el valor 1, 0. ¿Vale? Entonces, teniendo estos 4 valores, nosotros lo único que podríamos hacer para encontrar una recta que corte en 1/3 es emplear uno de estos dos puntos, o el punto 1, 0 o el punto 0, 1. Y sabiendo el punto 1, 0 o 0, 1 y el punto 1/3, 1/3, podemos calcular fácilmente lo que sería una recta que pase por ahí. A nivel del sistema de ecuaciones es muy interesante porque lo que ocurre es que cuando se resuelve, lo debierais de estar viendo por aquí en pantalla, lo que ocurre es que obtenemos como punto de corte un medio en esta resolución de esta recta. Lo mismo ocurre justamente con un quinto, que se obtiene un cuarto, y con otras medidas sucesivas. Ciertamente en otras no ocurre. Pero esto sí que es muy interesante y os voy a poner por encima una tabla de referencias de cómo dividir los diferentes grupos. Y es que si yo este punto de aquí lo llevo al punto medio que calculé antes, a esta bisectriz de la recta, lo que estoy calculando en definitiva es 1/3 de distancia que quede 1/3 de distancia al que va a quedar perfectamente dividido el cuadrado. Entonces este punto de aquí es el punto 1/3, 1/3. Hablamos que este es el 0, 0, este sería el de 1/3 y 1/3. Entonces tenemos ahí el punto 1/3, 1/3, que está marcadico, y lo vamos a ver ahora bien. Tendríamos aquí esto. Tendríamos aquí esto. Estaba viendo justamente un poquito de información para ver datos de cómo calcular los valores, de cómo saber cómo hacer bien estas cosas, y para enseñaros ahora los datos que estoy enseñando por encima, ciertos valores, y me cuadró justamente un tutorial de cómo dividir un papel en 3 trozos. Me hizo muchísima gracia porque la primera recomendación era prueba y error. Entonces coges el papel, lo ibas probando y hasta que los trozos te parecieran que son perfectamente idénticos, sería como tendrías que calcularlo. Y después el segundo paso es prueba y error con un papel previo, y después el nuevo ya lo usas como base. Me hicieron muchas gracias. El detalle de estos cálculos de 1/3 es que ahora mismo esto me lo permite dividir en un sexto, en un doceavo, en unas cifras que son muy interesantes para emplear en muchos modelos. Además tiene como detalle justamente estos valores que te permiten hacer dobleces un tanto peculiares. Es decir, te permiten estar atendiendo a otros ángulos, te permiten aprovechar el papel de otra manera que no te permitirían las dobleces normales. Es decir, esto mismo hecho con un papel doblado a cuartos no quedaría tan proporcional, quedaría totalmente desproporcionado. Esto más o menos lo comentaba el otro día cuando hablaba con el modelo de Tadia, el emoji de Tahir, y es justamente que esto permite que estos 3 lados sean de nuevo
4 lados iguales, es decir, esto y esto es idéntico y esto es idéntico. Eso es muy interesante a la hora de poder hacer ciertos modelos, porque permite las estructuras típicas de origami traerlas a una nueva estructura en la cual te dejas papel fuera que puedes moldear de otra forma. Bueno, pues eso es lo que quería hablar hoy. Voy a seguir trayendo después algunos tutoriales explicando justamente más formas de calcular los diferentes formas de calcular las divisiones del papel. Ante todo, si os ha gustado este vídeo, darle abajo a like y dejar algún comentario si os ha parecido todo correcto. Bueno, pues nos vemos y chao, hasta la siguiente.